A ver, John, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo que yo voy a plantear va a ser la discusión, en realidad, de las pláticas que hemos escuchado y respecto también a la realidad que se ha identificado en los estudios, en los diferentes estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud, por el CENSOPAS, y también a las posibilidades y recomendaciones de intervención como las que acaba de dar Fernando en la última presentación. Entonces, lo que yo voy a tocar va a ser específicamente algunos aspectos relacionados a lo que se ha abordado el día de hoy sobre lo que es contaminación por plomo, mercurio y arsénico, pero dando algunas recomendaciones de repente para cómo abordar el enfoque de exposición a lo que es metales pesados. En primera instancia, vamos a ver las características medioambientales donde vivimos, ¿no? No es lo mismo estar expuesto a arsénico o no es lo mismo estar expuesto a plomo a los 0 y 100 metros sobre el nivel del mar, con características propias de la tierra o de la zona, y que no es lo mismo estar expuesto de manera natural, por ejemplo, a las características geográficas y las características mineralógicas que tiene nuestro Ande, que es característico principalmente en Sudamérica. Las características de nuestra cordillera hacen que tengamos metales a flor de piel a diferentes niveles altitudinales, y la fisiología, además del ser humano, a estos niveles de altura, hacen que respondan de manera diferente a diferentes metales, valga la redundancia. Y si bien cierto expone a todo su entorno ecológico, en ese entorno ecológico obviamente se desarrollan los seres humanos. Y la capacidad, y si no es correcto usado el término de repente de adaptación a ese medio ambiente, en toxicología se maneja el término de biodisponibilidad, por ejemplo, ¿no? En el que esos factores, entre ellos el medio ambiente, van a influir obviamente en el nuevo ser humano y en el ser humano que actualmente se interrelaciona con ese medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de salud ambiental y la exposición a estos metales pesados, hablamos específicamente de una exposición al medio ambiente, pero que también va a tener diferentes tipos de condicionantes que nos van a influir en los metales pesados. Entonces estamos hablando de exposición, si bien es cierto, antropogénica, pero también hablamos de exposición natural, como es el caso de Tacna que se ha abordado hace unos minutos. Pero ahí se incrementan las características de nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Con qué nos vestimos? ¿Hasta con qué limpiamos nuestra mesa? No hacen que nos expongamos de una u otra forma a diferentes tipos de sustancias químicas. Y también a el tipo de dieta que podamos tener, sea conservada, sea industrializada o sea natural, también qué exposición nos está dando, ¿no? Porque ya se sabe y se tiene conocimiento que hay ciertas características de, por ejemplo, de algunos afluentes o algunas cuencas, no solamente en nuestra Amazonía, que tienen exposición natural a sulfuro de mercurio, ¿no? Y obviamente va a ser poblaciones que consumen habitualmente la única proteína que tienen como producción sus ríos, obviamente van a tener valores de mercurio, sin que ni siquiera haya fuentes antropogénicas cerca. Entonces, estas sociedades obviamente van a estar expuestas a un entorno, a las características propias de ese entorno, asociado al clima, ¿no? Que También a una fauna, ¿no? A transmisión de repente de algunas patologías transmisibles, como es el caso de los transmitidos por vectores, pero también a determinantes sociales que son necesarios evaluar para el caso, en este caso centrados ya a lo que es metales pesados. Entonces, acá vemos en el modelo biopsicosocial de lo que es exposición de la persona hacia lo que es el metal pesado,
la exposición desde las partículas subatómicas hasta las partículas que se disuelven en el aire o que se disuelven en el agua o en otros alimentos, que de una otra forma van a influir en nuestra salud. Y entre ellas tenemos las sustancias químicas, ¿no? Las sustancias químicas que van a dar un impacto en nuestro organismo. En este caso, hablando de metales pesados y centrándonos ya en lo que es el plomo, el mercurio y el arsénico. El crecimiento poblacional, solamente cada puntito de estos significa aproximadamente 1 millón de personas. Estamos hablando de 100 años, 450 de India, 600, ascensos del Islam, 1040, conquistas pequeñas, 1200, cruzadas, 340, 1400, 1550, 1800, 1800 la era industrial y hasta el 2016 que es la era de información, ¿no? Que de una otra forma también constituyen una fuente de exposición a las sustancias que, oye, pero ¿qué tiene que ver el tema demográfico con el tema de las patologías? No, en el tema demográfico incluía, digamos, el concepto de lo que fue una salud establecido en el 92 y que habla en primera instancia de las patologías transmisibles, pero también la interacción comercial que existe a nivel mundial se han considerado como fuentes importantes de exposición a sustancias químicas cancerígenos y entre estos los metales pesados. Tenemos aproximadamente 7.437.663.000 millones de habitantes, casi de manera homogénea, distribuidos entre varones y mujeres, y la perspectiva de la salud ambiental y la salud ocupacional en una salud está dirigida o tiene principalmente 6 principios, ¿no? El pensamiento sistémico, que toda la exposición a lo que es sustancias químicas tiene un contexto, no solamente de presencia del metal y exposición, sino también hay un contexto de la respuesta, por ejemplo, de las poblaciones frente a la exposición a las sustancias químicas. La investigación, reiterando, ya lo he dicho por los 2 ponentes anteriores, la investigación y la intervención tiene que ser transdisciplinaria. No solamente es el área de salud, sino también interviene el área de ingenierías, intervienen las áreas sociales, comunicacionales, etcétera, que son las principales debilidades, por ejemplo, que nosotros hemos identificado en estos últimos 10 años de investigación, pues no se manejan los conceptos adecuados, por ejemplo, lo que significa exposición a un metal pesado. El encontrar un valor de un metal pesado en un ser humano, ya lo catalogan como intoxicación, ya lo catalogan como contaminación y sale la prensa, y muchas veces profesionales que no estén entrenados en el tema también dan malas interpretaciones hasta de un resultado de metales pesados que no necesariamente está significando daño, sino simplemente la presencia del metal. La participación no solamente obviamente de los profesionales en el área del Estado, del sector privado, sino también la participación en las comunidades, que los protocolos, los proyectos implementados frente a lo que es exposición a riesgos químicos sean sostenibles, que sea equitativo, y la investigación a medida de toma de acciones. Una salud manejada desde los 70 y luego instaurada en el 92, a mediados de los 90, ¿no? Incluye un concepto más que es el de ecosalud o el de ecogel. Este concepto de ecogel hace pues que actualmente manejemos el concepto de eco o una ecosalud, que incluye el término de si voy a intervenir en las personas, o sea, tengo que intervenir también en su medio donde vive, voy a intervenir en las acciones y en los determinantes sociales en realidad que pueden influir en su salud. Entonces, una ecosalud tiene un compromiso entre ecología y salud en el tratamiento y prevención de estas enfermedades, aplicando los principios fundamentales de sostenibilidad y de protección, tanto para el entorno como para el individuo. Y abocando la definición del 93 de salud ambiental, que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluyendo la calidad de vida, que son determinados obviamente por los factores físicos, químicos, biológicos, sociales, psicosociales y su interrelación con el medio ambiente. De esta manera, cuando se propone la intervención, como mencionó Fernando, o sea, si es cierto se interviene frente a la posible vía, también es necesario
hablar sobre los determinantes sociales, como por ejemplo las reuniones previas que se han tenido, para que la persona también sepa qué es lo que se está exponiendo y cómo se debe manejar esa exposición. Y estos determinantes sociales, son las condiciones donde nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, también tienen que ser estudiados e intervenidos. Esta foto, la previa y la que ahora aparece, esa es la comunidad de Progreso. Progreso, irónicamente, que en 1920 se instaura el nombre de esta comunidad con la mina de Cochasaiguas. La mina de Cochasaiguas está aproximadamente a 4.400 metros sobre el nivel del mar, en Apurímac, ¿no? La construcción previa a esta imagen, porque esto es lo que ahora está, ¿no? Es lo que fue una planta procesadora de mineral, ¿no? Y que perteneció a la mina de Cochasaiguas. Este es el Progreso, lo irónico además de la misma, bueno, este es Progreso, ¿no? Esta es la planta, ¿no? Y es como ahora está, ¿no? Y esta es la casita donde nació Chabuca Granda, ¿no? Es el lugar donde supuestamente se tenía o estaba enfocado socialmente que se tenía que desarrollar. Ahora, a 2 horas de está Chalhuahuacho, donde está Las Bambas, ¿no? En medio de Chalhuahuacho y Progreso está Jonjaja, y en Jonjaja, que era una comunidad eminentemente nativa, por ejemplo, con construcciones a los 4.700 metros sobre el nivel del mar, que eran de pura roca, que después de 5 años, por ejemplo, desde el 2005, que logramos visitar y regresamos en el 2010, simplemente ya no existían, porque se consideró el desarrollo social, se consideró el tema de repente económico, pero no necesariamente se consideró el tema cultural y el tema de desarrollo de estas poblaciones. Entonces, el enfoque en este momento, bueno, ahora con los residuos que quedaron de la mina del 90, ahora la gente obviamente se dedica a minería informal, ¿no? Con los quimbaletes, tratando de extraer los residuos que quedan de lo que fue la mina, o vendiendo los residuos a empresas que generalmente están en la región Tacna o Ica, que son las que compran los residuos de minas que datan desde 1800 a 1920, teniendo releveras en medio del desierto de la región Ica, ¿no? Entonces, ya había hablado de las características estas, de la altura, etcétera. Estamos envueltos en un medio ambiente. Esta es una ciudad del Ande también, del Ande peruano, ¿no? Y consideramos que estos factores de riesgo ambiental de exposición humana y estos factores de riesgo, obviamente antropogénicos y naturales, obviamente van a causar daños al medio ambiente, daños antropogénicos y daños a la persona, y efectos de la contaminación a la salud. Pero ¿cómo vamos a comenzar a identificar estos efectos? Solamente con el dosaje del metal pesado. Y Fernando dijo, no, sabemos que es el nivel de la presencia de metal pesado en el agua y el metal pesado en la persona, pero en realidad le está haciendo daño. ¿Cuánto de daño está haciendo? Si en realidad tienen reacción o no. Un niño en Brooklyn se muerde un pedazo de pintura de uno de estos edificios viejos, llega a 40 microgramos por decilitro de sangre de plomo y comienza a convulsionar, ¿no? Pero tenemos con una media de 70 a 80 microgramos por plomo en la Oroya, sin necesidad de sintomatología, lo cual no estoy diciendo que esté bien, ¿ok? Lo cual que es muy posible que estén presentando otro tipo de reacciones y otro tipo de manifestaciones clínicas, que no necesariamente están descritas. La industrialización, obviamente, y el crecimiento desordenado de la misma, si no hay urbanismo, mínimo va a haber un crecimiento industrializado ordenado, ¿no? Sumado a lo que es el cambio climático, a los procesos productivos generados por desechos peligrosos, van a ocasionar la contaminación, hablamos del transporte, consumo de energía y generación de desechos, deterioro ambiental y por consecuencia un deterioro de la calidad de vida y salud de la población, contaminación del aire, suelo, agua y daños a la flora y fauna. Entonces, los estudios que dirigimos para lo que es la exposición de estos metales pesados se van en una N. En esta foto emblemática, que tiene
los derechos del comercio, ¿no? Ven que esta población, tanto población infantil, que es la más, no solamente vulnerable, en este caso es susceptible a la exposición a la sustancia química, al igual que la población adulta, menos de repente por el tiempo de exposición. Evaluamos de repente la exposición, luego una fase de dosis-respuesta y se caracterizan los riesgos. Al evaluar la exposición, evaluamos la presencia de la sustancia química, ¿no? Y la presencia de la sustancia química por encima o por debajo del valor de referencia, ¿no? Solamente significan eso, presencia por encima y por debajo del valor de referencia es exposición, denominándose intoxicación cuando ya existen manifestaciones clínicas, con la presencia igual de la sustancia química por encima o por debajo. Si bien es cierto, hay patrones de repente de que en algunas medias de los niveles de metales pesados ya existe sintomatología, no necesariamente esos estudios han sido realizados a nivel nacional. Y no necesariamente están homogenizados o son homogéneos a los procesamientos que se hacen entre un equipo y otro, por el tipo de detección, sea por espectrofotometría o absorción atómica, sea por horno de grafito, o tengan otros métodos, por ICP masa también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Después de la fase de la identificación, generalmente se ven lo que son marcadores de daño y son marcadores de efecto. Y eso era algo que planteaba Fernando, digamos, ver los marcadores de daño o efecto a nivel genético. Y es algo que, por ejemplo, estamos trabajando actualmente en lo que es exposición a pesticidas, exposición a hidrocarburos, con daños en aductos de ADN, ya pero como marcador de daño a nivel celular por exposición a los metales pesados. Entonces, es esta concepción científica que solamente de repente maneja los que de una u otra forma tenemos contacto con los estudios en sustancias químicas, hace que haya un colapso entre la interpretación de la población en general, o la percepción de la población y la población o el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque 5 microgramos de plomo en sangre, sin llegar a que no signifiquen, no es que no signifiquen nada, a una persona o a un grupo poblacional le puede ocasionar sintomatología y le puede ocasionar daño. Pero 5 microgramos de sangre o 20 microgramos de sangre a otra comunidad simplemente le da sintomatología sutil, poco identificada, ¿no? Porque es la capacidad y la característica de respuesta que tienen las poblaciones que en años se han adaptado a un medio. ¿Okay? Característica, por ejemplo, de nuestro Ande hace que cierto tipo de característica por ejemplo, de tubérculos, ¿no? de papa, absorban tipos de arsénico u otros metales como el cesio. Y por eso le da el colorcito, a algunos les da el sabor, pero no por consiguiente están contaminados, son propios y característicos de eso. Si ustedes han llegado a ir a Moray, por ejemplo, los diferentes niveles altitudinales que tiene ese laboratorio agrícola ancestral, ¿no? Sus suelos tienen diferentes características ahí en Maras y en Moray también, diferentes características de metales pesados o de sustancias químicas que de una u otra forma hacían o servían para domesticar las plantas. El otro enfoque también se da, por ejemplo, en las cuencas que estudiamos en la Amazonía. Hay ciertos tubérculos como, por ejemplo, los que llegan a conocer la sachapapa, por ejemplo, absorben cantidades de plomo y absorben mercurio también, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo es rico en sulfuro de mercurio y el suelo rico en sulfuro de mercurio tiene gran cantidad de bacterias, ¿no? Y si hay bacterias, metilan el mercurio. Entonces, yo estoy hablando de una fuente natural y no estoy eximiendo que vaya a haber una fuente antrogénica, que es muy posible o también es evidente que hay en algunos lugares. Plantear la investigación es necesario, ¿no? Frenada de repente en los últimos meses, pero
sí se debe plantear, o sea, el tema de investigar en metales pesados arranca, digamos, en los 90, a finales de los 90, hay una pasividad, del 2004 hasta el 2010 hay una pasividad, y del 2014 hasta el 2016, y otra vez estamos entrando en la ola de repente no continuar con este proceso de investigación para que genere evidencia, para que mayor cantidad de gente esté interrelacionada con los metales, porque es necesario para la elaboración de políticas. O sea, necesitamos los valores de referencia a nivel nacional. En Estados Unidos y Canadá, la encuesta nacional de metales pesados es de cada 3 años, con un dosaje entre 1.400.000 y 2 millones de personas en esos lugares. Acá en Perú, hasta la fecha no tenemos ninguna encuesta. Estamos haciendo análisis con 40.000 muestras, que esperamos establecer algunos valores de referencia para algunas regiones, porque el valor de referencia que tiene el Callao no puede ser el mismo valor de referencia que tiene Miami, o el mismo valor de referencia que tiene Loroya, o el mismo valor de referencia que tiene Cerro de Pasco, porque sus características medioambientales son diferentes, sus características de exposición son diferentes. El mismo plomo del niño que creció en Loroya no es el mismo plomo del niño que creció en Cerro de Pasco, porque el de Loroya es un flujo de plomo, inhaló el plomo. El de Cerro de Pasco es por extracción, es óxido de plomo, se comió el plomo. Entonces, las vías de absorción, ¿no?, y toxicodinámica o toxicocinéticamente que existe, o sea, son diferentes, o sea, las vías de ingreso son diferentes. La biodisponibilidad que van a tener estas dos poblaciones también son diferentes. Las respuestas clínicas van a ser diferentes, ¿no? Pero lo que falta es caracterizar, o sea, cuánto es el valor de referencia o la media en la que debemos considerar de un niño de riesgo en una población con bastantes niveles de exposición a nivel ambiental y en otro no, para tomar decisiones de salud pública. Ya participamos como alrededor de 25 meses de diálogo. Cada uno quiere y piensa que el dosarse un metal pesado este año y al próximo año le vuelvo a dosar, y si no le di tratamiento piensan que le va a bajar, y piensan que los investigadores o el Estado los está engañando. Es que no necesariamente para la exposición de un metal pesado el tratamiento es un medicamento o un quelante. Una de las principales características de la exposición a una sustancia química es alejarse del factor de riesgo, o simplemente ya no exponerlo. Y al igual que cualquier medicamento, sustancia química o hasta el alcohol, ¿no?, una vez absorbido tiene un tiempo de vida media, tiene un umbral, y si ya no sigo expuesto, obviamente va a bajar y lo voy a eliminar, ¿no? Si todos los días si tengo una dosis diaria de medio vaso de whisky, obviamente mi tiempo de vida media va a permanecer porque me estoy exponiendo todos los días y cada día al alcohol, ¿cierto? Si estoy todos los días amaneciendo y sigo respirando todo lo que la fundición me está dando, obviamente mis niveles de plomo o de cualquier otra sustancia química se van a mantener o van a elevarse. Pero si me alejo de la fuente, si dejo de consumir ese alcohol, o si dejo de estar en la zona donde todos los días estoy respirando el plomo, obviamente me voy a alejar y voy a comenzar a eliminarlo. Dependiendo del metal pesado, el tiempo de vida media, 30 días en sangre del plomo, son 45 días en el arsénico, etcétera. Del mercurio son 20, ¿no?, dependiendo de dónde se depositen también, ¿no?, en el hueso del plomo es 10 años, etcétera. Poco a poco se van a ir eliminando, sin necesidad en muchos casos de tratamiento. El reporte del 2015 que hace el CDC y el área específicamente de toxicología de los Estados Unidos, después de haber hecho el análisis de 2 millones de niños nada más, después de haber hecho seguimiento por 10 años, simplemente identifica que sin tratamiento, niños que tenían entre 25 y 30 microgramos de plomo sin tratamiento, llegaron a 5 microgramos. Sin tratamiento medicamentoso, sin que los hayan quelado, solamente con medidas preventivas promocionales. Pero muchas veces nuestra población, pues, si por una faringitis, si no le das un inyectable y le das solamente amoxicilina, obviamente dice que eres mal médico, ¿no? Entonces, lo mismo, con el tema de sustancias químicas es más el tema
preventivo. Voy a acabar ya. El tema obviamente sirve para lo que es regulaciones ambientales, ve el tema de intersectorialidad, descentralización de responsabilidades, adecuado sistema de información, la participación social, y este plan tiene que tener cumplimiento de compromisos internacionales. Nuestras intervenciones están dirigidas en primera instancia a evaluar lo que es los impactos de la actividad contaminante, si es que hay una actividad contaminante antropogénica, y los estudios de línea de base, buscando posibles fuentes antropogénicas de exposición como fuentes naturales además. Y tenemos algunos aspectos caracterizados. Además, no solamente usamos el tema de metales, sino vemos las características propias de la población, aspectos sociodemográficos, ¿no? Y tomamos fuentes de información, como son los municipios, centros educativos, Policía Nacional, las localidades de estudio, también fecha de la creación política, cómo se mueven las comunidades, cómo es el tema migratorio, ¿no? Centros poblados, delegaciones, etcétera, ¿no? Los medios de comunicación que tienen, las actividades económicas predominantes en la zona. Y se hacen talleres de percepción también para saber qué es lo que espera la población. O sea, le preguntas a grupos de madres, de niños, de padres, etcétera, trabajadores, clubes de madres, etcétera, se les pregunta, oye, ¿cómo era antes tu pueblo? ¿Cómo es ahora y qué esperas mañana? ¿No? Un dibujo, por ejemplo, de Chalhuahuacho, que es donde está las mamas ahora, un dibujo de Añahuichi. Ellos tenían la perspectiva de que una vez que comience a funcionar la mina, ellos esperaban que para el 2010 iban a tener un aeropuerto, ¿no? Entonces, si no se ha abordado adecuadamente a esa comunidad, obviamente los problemas sociales pueden comenzar. Y es como el que pasó el año pasado, ¿no? O sea, el acuerdo y el PAMA, el estudio de PAMA del año 2005, establecía que se tenía que llevar por un mineraloducto hasta Matarani todo el mineral que salía. No se iba a construir una carretera que pase por la comunidad de Mara. Se construyó una carretera, aumentó el flujo de transporte y obviamente la comunidad se levanta, porque todos los días me levantaba con sol nada más, pero ahora me levanto con sol y polvo. Entonces cierro la carretera y comienza un conflicto. Cerro de Pasco, 2.8 kilómetros, no, claro, 2.8 kilómetros de diámetro por 3 de profundidad. Paracha, Yanacancha, Chaupimarca, ¿no? Uno de los estudios que hicimos en los 90, volvimos a hacer el estudio del 2004, y una recomendación que dimos en el 2004 es, miren, la única forma de que bajen los niveles de los valores en esta población es que aleja de la fuente. ¿Y cómo nos alejamos de la fuente? O sea, ¿cómo te lo digo, no? Alejar de la fuente es, tiene que sacar el pueblo, ¿no? Entre el 2004, 2005 y 2006 hubo un grupo de trabajo que estuvo a 3% de casi realizar. Hasta la población no aceptaba a todos los gobiernos. Hasta que apareció un viceministro de Energía y Minas de esa época y dijo que este hueco lo iba a convertir como en Canadá en un hueco turístico, y que toda la comunidad aceptó, pues, ¿no?, a moverse, cuando ya había el presupuesto hasta para construir la nueva ciudad. Un presupuesto que es multiplicado ahora aproximadamente 25 veces a comparación del año 2005-2006, ¿no? Por ejemplo, es un estudio del año 2006 en el que caracterizamos, obviamente no están los datos, pero no se visualizan bien, pero caracterizamos solamente en uno de los distritos las diferencias de la exposición de los metales, principalmente lo que es plomo y lo que es cadmio, en relación a la principal fuente, que era el Tajo, con la explotación, y con los relaves, porque estos no son cerros naturales, estos son cerros de desmonte. O sea, no, ni siquiera son sus cerritos naturales, son los cerros del desmonte del mineral que salieron de este hueco, ¿no? Entonces, vimos pues que la única población de una otra forma que tenía valores manejables eran los que estaban en el medio de la comunidad, ¿no? Más no los que estaban a los alrededores ni al lado del Tajo, y uno de los principales valores que encontramos ahí fue el cadmio. Junto con estos estudios se hacen las evaluaciones de las matrices de actores, cómo interaccionan
actores y cómo llegarían a colaborar entre ellos en caso no necesariamente de un conflicto social, sino en caso de lo que es tener la característica de exposición a un metal pesado. En Madre de Dios, ya vieron esta foto, ¿no? Entonces nos vamos acercando en Sudamérica, obviamente un acercamiento en la selva, en Madre de Dios, nos seguimos acercando hasta comenzar a encontrar esta llaga roja en medio de la selva del sur del Perú, ¿no? La llaga roja en la que se evidencia simplemente el inadecuado, si no es el mal manejo de la extracción artesanal, por no llamarlo de otro nombre. Y que de una forma debieron haberse reflejado pues en las comunidades, ¿no? Solamente Guapetue utiliza la misma cantidad de combustible, hablemos de gasolina, que Lima. Solamente Guapetue, ese pueblo. Hay gran cantidad, por ejemplo, de dominicanos, haitianos, de manera ilegal, que entraron por Bolivia. ¿No? Hay luz, o había luz en esta zona, que es Guapetue Antigua, hasta las 10 de la noche. 10 y 1 ya comenzaba la fiesta, todo con motores, ¿no? Sin contar los valores de exposición que podían haber tenido, pero irónicamente no necesariamente el obrero, el que está en el lavadero, se expone al mercurio, por ejemplo. Porque él está pues solamente con la tierra, ¿no? Dando vueltas y llenando los baldes. Y él no va a amalgamar, el que amalgama es el dueño, el que vive en una choza ahí porque tienen 2 hoteles en Cusco y otro en Arequipa, ¿no? Que es muy único también. Y al que se expone, los que tienen valores más elevados son los dueños y son los que compran y venden oro. Porque simplemente, o sea, no sé si es un grumo de oro que pesa entre 1,5 kg, etcétera, que lo vieron ahí en la bolsa del mercado, vieron a comprar y vender, y ustedes saben que 2 kilos de mercurio es casi una botellita de paracetamol de 120, eso pesa 2 kilos, ¿no? Entonces, para disminuir el peso, simplemente sacan el soplete, ¿no? Y la comunidad del soplete no tiene ningún equipo de protección, pero se expone el que está sopleteando, el que compra el oro, el vecino, el de lado, etcétera, por la gran cantidad de volatilidad que tiene el mercurio. Recordemos que a partir de los 18 grados simplemente se evapora, ¿no? Y como se mueve, expone a todo el entorno. Y eso también fue descrito en el año 2010, comunicado al Ministerio de Salud, pero y ahí se dio un caso cuando una universidad del extranjero les dijo, ¿no? En base a lo que habíamos trabajado acá. Y luego otros intervenir en las comunidades, y este es uno de los casos, por ejemplo, que actualmente estamos teniendo la investigación en la región Loreto. Son cerca de 70 años de exposición, no solo metales pesados de repente de fuente natural, pero más posiblemente expuestos a hidrocarburos por el tema de la extracción petrolera en la zona. Entonces, estamos en un estudio en la zona que agarra comunidades indígenas de Choarqui y Churavina de la Amazonía del Norte de Perú en 4 cuencas. En 4 cuencas, tanto del Marañón, del Pastaza, del Tigre y del Corrientes, que engloban alrededor de 125 comunidades indígenas, pero nosotros hemos intervenido en 39 comunidades en las cuales se ha evaluado la población, ¿no? En 2 fases, una fase piloto que duró un mes, ¿no? Con recorrido en la cual se hace validación de las fichas familiares y epidemiológicas, los consentimientos comunitarios, porque el APU es el que tiene que ver el consentimiento informado, la implicación en las cadenas de frío, ya que en la zona o en muchas partes de la zona no hay cadena de frío, el estudio logístico de cómo llegar, y la determinación del punto de muestreo ambiental, porque se muestreó también suelo, agua, aire, peces, agua de consumo humano, y el estudio del campo, la fase biológica, solamente el estudio de fichas epidemiológicas, el llano epidemiológico en la zona, y la toma de muestras tanto de orina como de sangre para ver lo que es metales pesados, se realizó entre el 10 de mayo y el 12 de julio, 2 meses aproximadamente del año pasado,
y en la fase ambiental del 12 de julio al 31 de agosto, con 4 puntos de monitoreo de aire, y se ha llegado a traer cerca a 3 toneladas de muestras, tanto de suelo, agua y peces, ¿no? El consentimiento comunitario se hace en reunión comunitaria, siempre con el APO, en este caso el dirigente, ¿no? Y con un intérprete de la zona, para que sepan de qué trata el estudio y se les explica. Y además participan los asesores de cada comunidad y asesores técnicos de las comunidades. Luego se hace información del estudio en la familia, a toda la familia junta, ¿no? Y se aborda un consentimiento familiar, información del estudio con un consentimiento del adulto, ¿no? Luego se hace información del estudio en consentimiento del adulto para evaluación del menor, y el asentimiento informado también, un niño de mayor de 12 años o de 10 años que no quiera evaluarse, aún así su papá lo obliga, no lo intervenimos. Se hace una ficha familiar, disposiciones vitales, la ficha epidemiológica de adulto mayor, y se hace el dosaje de muestras biológicas, ¿no? Además se hace muestreo de suelo, muestreo de agua y muestreo de peces, ¿no? Entonces, es el trabajo que realizamos generalmente a nivel nacional, en diferentes altitudes, en diferentes regiones, explorando, ¿no? Los principales factores que influencian estos tipos de estudios, además del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es manejado por el MINAM, está enfocado a ver lo que es políticas de promoción de inversiones asociadas desde la década de los 90, porque son proyectos de exposición, también a proyectos de estructura extractivos, a crecimientos económicos, incremento del PIB, incrementos significativos y los acuerdos internacionales, pero en el entorno de lo que norma el MINAM. Una de estas publicaciones en la que llegamos a comparar de repente algunos de los valores, ¿no? Específicamente en la región Las Bambas, ¿no? Vimos plomo, cadmio, arsénico y mercurio con los diferentes valores de referencia en las 3 comunidades o en los 3 distritos principales de exposición, ¿no? En los que determinamos, además de la media, determinamos algunas diferencias que de repente en este momento son relevantes. Algunos aspectos que el año, los que son oscuros son de los 2010 y los que son claros son de 2005. ¿Okay? Ustedes pueden ver la permanente exposición, por ejemplo, que existe cadmio, y la exposición que en el año 2005 sí había arsénico y a plomo, ¿no? Que de alguna u otra forma disminuyeron en el año 2010. Coincidentemente, los valores, por ejemplo, de arsénico y plomo que evidenciamos en las fuentes evaluadas, porque la actividad extractiva todavía no existía en ese momento, no se daba, eran principalmente fuentes naturales. Lo que es el de arsénico era el agua, que tenía fuentes subterráneas, ¿no? Y el plomo también. Y sin saberlo, por ejemplo, la actividad económica intervino y disminuyó los valores de arsénico y los valores de cadmio, porque simplemente comenzaron a poner reservorios de agua, ¿no? Y los comenzaron a tratar. Pero la actividad económica incrementó los valores de cadmio en las poblaciones, porque simplemente aumentó el tránsito terrestre, ¿no? Antes llegabas en 18 horas de Cusco a Chahuahuacho, ahora llegas en 4 o 5 horas. ¿No? Entonces incrementan los valores de cadmio por el incremento de polvo, principalmente porque abren nuevas y no le dan una cubierta adecuada o simplemente no le ponen una cubierta a las nuevas carreteras. Muchas gracias.